ejemplos para que ustedes puedan apreciar de forma visual los diferentes tipos de reacciones químicas. Las reacciones que veremos son reacción de combinación, reacción de descomposición, reacción de desplazamiento, reacción de oxidación-reducción, reacción exotérmica y reacción endotérmica. Reacción de combinación. Si introduzco un palito ardiendo en una atmósfera de CO2, se apagará. Pero en cambio ahora vamos a ver qué ocurre si introduzco cinta de magnesio ardiendo en una atmósfera de CO2. Pongo CO2 en este vaso y a continuación introduciré un trozo de cinta de magnesio ardiendo. En vez de apagarse, lo que ha ocurrido es que la reacción ha cambiado de magnesio más oxígeno para dar óxido de magnesio a magnesio más CO2 para dar óxido de magnesio y carbono libre, que aparece negro en forma de hollín. El carbono del CO2 se ha reducido y el magnesio se ha oxidado. Al apretar el magnesio ardiendo contra la pared del vaso, deja una mancha negra de carbono. Las cenizas de la derecha proceden de la reacción en CO2, llevan restos de carbono, y en cambio las de la izquierda son de la combustión en aire, que es una ceniza mucho más blanca. Y ahora voy a probar a quemar el magnesio con oxígeno puro. Observad cómo ha aumentado el brillo, dado que la reacción se produce más rápidamente. Reacción de descomposición. Pongo en el matraz el jabón líquido. Ya es suficiente. Un poco de agua. Un poquito de colorante y yoduro potásico. Lo remuevo un poco para que se mezcle y lo voy a calentar un poquito para que reaccione mejor. Y ahora lo coloco sobre una bandeja. Al mezclar el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno con el yoduro potásico, este actúa como catalizador y la descompone. Al descomponerse el agua oxigenada se libera oxígeno y este con el jabón forma multitud de burbujas, que hará que suba la espuma. Reacción de desplazamiento. Puede pesar 4,2 gramos de bicarbonato de sodio y 5,55 gramos de cloruro de calcio, que corresponden a sus respectivas masas molares divididas entre 20, de forma que tengamos una cantidad manejable para poner en un vaso. Vierto los dos compuestos en el vaso y a continuación añado agua. La reacción es diferente. En un primer paso se produce bicarbonato de calcio y cloruro de sodio. El bicarbonato de calcio a su vez se descompone en dióxido de carbono y por ello observamos efervescencia, agua y carbonato de calcio, que es prácticamente insoluble y precipita. La reacción neta sería, por tanto, cloruro de calcio más bicarbonato de sodio para dar carbonato de calcio, CO2, agua y cloruro de sodio. Reacción de oxidación-reducción. En primer lugar, pongo agua en un recipiente para calentarla. Calcularemos la cantidad de agua según el volumen del recipiente donde vayamos a hacer el limpiado de la plata. Añado un par de cucharadillas de bicarbonato sódico y lo disuelvo. El agua la calentamos para que la reacción sea más rápida. En un recipiente ponemos papel de aluminio. Así es suficiente. Y ahora ponemos el agua
en el recipiente con el papel de aluminio. Y pongo el trozo de plata que queremos limpiar. Se está produciendo una reacción electroquímica entre el sulfuro de plata, que es lo que mancha nuestra pieza de plata, y el aluminio. El bicarbonato sódico actúa como electrolito. Es decir, este funcionamiento es algo parecido a una batería, por ejemplo la batería de un coche. Unos 10 minutos después, sacamos la pieza y con un papel o con un trapo la frotamos. Podríamos repetir otra vez el proceso para obtener aún más brillo, pero ya podéis observar cómo ha quedado bastante brillante el trocito de plata. Cuando la plata se ensucia es porque la plata reacciona con el sulfuro de hidrógeno que hay en el aire del ambiente para producir sulfuro de plata, que es una sustancia negra. Por eso encontramos la plata vieja con unas manchas, con una patina oscura tirando a negra. Vamos a aprovechar la propiedad de que el azufre tiene más afinidad por el aluminio que por la plata. Así se producirá una reacción electroquímica en la que la plata del sulfuro de plata se reduce y por otro lado el aluminio se oxida. Reacción exotérmica. Dado que la cal viva es muy irritante, utilizaremos gafas de protección. Voy a poner agua en este vaso. Vamos a utilizar este termómetro digital para medir la temperatura del agua. Dado que es bastante cáustica la cal viva, para no estropear la sonda, le voy a poner un guante. Voy a colocar un trozo de óxido de calcio en el agua. Observamos cómo reacciona al contacto con el agua. Pasados unos minutos observamos cómo se ha deshecho la piedra de óxido de calcio. Vamos a introducir la sonda del termómetro. Y observamos cómo ha subido la temperatura del agua. Al reaccionar el óxido de calcio con el agua, se produce hidróxido de calcio y calor. Es por tanto una reacción exotérmica. Desprende calor. Reacción endotérmica. Pongo un poco de vinagre en un vaso y ahora introduzco el termómetro en el vinagre. Y ahora esperamos 5 minutos para que la temperatura se estabilice. Y ahora voy a añadir una cucharadita de bicarbonato sódico. Un poquito más. Y más. Hemos conseguido una reducción de temperatura de 8 grados Celsius. Soy Karen Laredo. Soy Ramiro Montes. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.